Es Oscar Yesí Zapata, yo soy defensor de los derechos humanos en el departamento de Antioquia. He leído detenidamente el informe de Corpades, una mirada a los derechos humanos en Antioquia 2021-2022. Este informe me parece muy interesante porque recrea de alguna manera una lectura muy clara, muy precisa y profunda sobre cómo influye la ubicación geoestratégica y ciertas generalidades territoriales que se convierten en algo de vital interés para los diferentes grupos armados, y a partir de esta presencia armada lamentablemente se presentan situaciones que ponen en riesgo a la población. Es decir, grupos armados explotan esas ubicaciones territoriales de diversas maneras, como corredores estratégicos, con presencia incluso de cultivos ilícitos, para imponerse justamente por medio de las armas en contra de la población. El informe me parece también interesante porque muestra una a una las consumaciones de riesgo debido a la emisión de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que han advertido sobre los diferentes escenarios de riesgo. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa de toda la institucionalidad que no ha atendido esas recomendaciones y que por no atender esas recomendaciones se siguen recrudeciendo todos los escenarios de violencia. Este informe muestra también una reconfiguración armada en las diferentes subregiones del departamento, en donde se menciona que posiblemente las AGC hacen presencia en cerca del 95% del departamento. Evidentemente hay otros actores armados como el ELN, las disidencias, la Oficina del Valle de la Aburrá y otras estructuras que se han consolidado o se han impuesto en algunos territorios, dado los vacíos institucionales o los vacíos del Estado. En algunos casos se puede suponer que esos vacíos son por acción u omisión, por lo tanto también hay una responsabilidad de la institucionalidad. La presencia de cultivos de uso ilícito llama la atención en este informe como en el Bajo Cauca, en el norte, nordeste e incluso en el oriente del departamento, una zona donde se creía que no habían cultivos de uso ilícito, se vienen incrementando, y esto debido obviamente a esta presencia armada que se viene imponiendo durante varios años en los territorios. Y evidentemente eso está generando no solamente una situación de riesgo y vulneración de derechos de las poblaciones, sino también está generando una cierta ingobernabilidad, por así decirlo, porque la institucionalidad no ha ejercido totalmente la soberanía territorial. El informe muestra que en Antioquia, por ejemplo, sigue siendo uno de los departamentos con más altas cifras de líderes y lideresas asesinados. Esto enmarcado en términos de violencia sociopolítica y sobre todo porque evidentemente el asesinato o el silenciamiento de los líderes genera un impacto muy alto en las comunidades y vulnera realmente derechos colectivos, evidentemente el derecho a la vida de las personas. Por lo tanto, persisten estos fenómenos sistemáticos de violencia sociopolítica contra las personas defensoras de derechos humanos. Se encuentran, por ejemplo, cifras como de 28 líderes asesinados durante el 2022, muy similar a la del 2021, siendo las subregiones con más altos índices el norte de Antioquia y el oriente del departamento. Una subregión donde se había, donde se ha invisibilizado completamente todos los fenómenos de violencia. Además de esto, este informe muestra cómo, a partir de las cifras de OCHA, cómo ha sido el comportamiento de la violencia en términos de la vulneración, la infracción al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos. Muestra que en el año 2021 ocurrieron 704 violencias contra la población y el año 2022 fueron 603. Si bien hay una reducción, posiblemente debido a unos cambios, unas transformaciones que podrían estar vinculadas con algunos escenarios que se están abriendo y posibilidades de paz, sí deja una sensación muy, muy preocupante
es que el número de muertes, de asesinatos, de personas protegidas por el derecho internacional humanitario sigue siendo muy alto. Nos muestra una línea de tiempo de los homicidios, de cómo se está afectando el derecho a la vida de la ciudadanía, siendo el Valle de la Aburrá, pues lamentablemente la región del departamento con más altas cifras. Si bien vienen en reducción a nivel nacional y al nivel departamental, a excepción de algunas subregiones, sí se mantienen, digámoslo así, unas cifras muy altas con unas tasas muy altas. Por ejemplo, la tasa encontrada, por lo menos en este informe, para el nordeste del departamento es una tasa de 131 casos por cada 100.000 habitantes. En el Magdalena Medio es de 63 por cada 100.000 habitantes, el norte de Antioquia de 60. Y el oriente, por cuarta vez consecutiva, sigue en aumento y se establece aproximadamente una tasa de homicidios de 33 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el municipio de Río Negro, en este caso, uno de los municipios más violentos del oriente antioqueño. Con los municipios con tasas más altas encontramos Remedios, con cerca de 368 casos por cada 100.000 habitantes, Vegachí 251 e Ituango con 148. Evidentemente esta situación vulnera o pone en entredicho ciertas prácticas y políticas públicas en los territorios. El 90% de los homicidios son cometidos contra hombres, el 10% contra mujeres. Es un aproximado de lo que sacamos del informe. 73% de los casos son cometidos con arma de fuego, el 4% de estos casos fueron cometidos contra adolescentes y vienen en aumento. Las masacres, por ejemplo, o los homicidios, las masacres como tal, se reducen de 14 a 9. Sin embargo, persisten algunas alertas como la recientemente ocurrida para municipios del suroeste por la denuncia realizada por varias organizaciones sociales que advierten de que posiblemente ocurran nuevos hechos como más. La desaparición no cesa. Las desapariciones en el departamento de Antioquia lamentablemente siguen siendo una cifra que nos debe generar preocupación. Se conocen cifras de que en el 2021 ocurrieron 732 casos. En el 2022, si bien hubo una reducción, pasó a una cifra de 663. Cerca del 70% de los casos de desaparición forzada ocurren contra hombres. Las mujeres, principalmente víctimas de este tipo de flagelos, son mujeres entre los 14 y los 28 años, lo que indica pues hay que hacer una lectura más profunda sobre el por qué están ocurriendo este tipo de desapariciones, sobre todo a las mujeres, y el impacto que esto tiene en una revictimización terrible a uno, pues como si fueran un objeto de guerra en estos momentos, por parte de diferentes actores y por parte incluso de la sociedad, hechos que tienen que ser obviamente sancionados y condenados por toda nuestra sociedad. La subregión con más cifras de desapariciones es la subregión del Valle de la Aburrá, y como tal, pues hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. El informe también nos muestra las cifras de secuestros, vienen en aumento. En el año 2021 ocurrieron 12 casos, en el año 2022 ocurrieron 30, siendo el Valle de la Aburrá la región con más casos de secuestros. El informe detalla las cifras de amenazas generales contra la población que vienen en aumento, y en un aumento del 65%. Se pasa del 2.832 a 4.663, lo que evidencia que hay unas prácticas que posiblemente están relacionadas con actores armados o grupos criminales en contra de busca recrear o analizar la situación de los delitos sexuales, de cómo se vienen presentando en el departamento. Se pasa de 5.072 a 4.960, una leve reducción, pero da una cifra muy alarmante. El 85% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres, principalmente entre los 14 y los 28 años. Igualmente, el informe trata de relatar
cómo la violencia intrafamiliar se convierte también en un escenario no solo de violencia, sino también en un escenario que tiene unas implicaciones sociales muy fuertes como tal. Se reducen levemente las cifras de violencia intrafamiliar, pero lo que es el Valle de la Aburrá sigue siendo una de las zonas con más altos índices. Aunque también hay que mencionar que durante la cuarentena o la pandemia las cifras de violencia intrafamiliar fueron demasiado altas. Esto obviamente debido a ciertos factores sociales que evidentemente no fueron tenidos en cuenta en términos de prevención. El informe también nos muestra el tema de las extorsiones, cómo van en aumento en el Valle de la Aburrá, en el oriente, en el norte del departamento, y cómo eso también es una línea y una variable muy importante a la hora de hacer una lectura sobre la situación de los derechos humanos en cualquier parte. El informe menciona al final unas recomendaciones que yo creo que deben ser tenidas en cuenta por toda la institucionalidad. Se invita a la Gobernación de Antioquia, al presidente de la República, a la fuerza pública y a las demás instituciones a que lean realmente esas recomendaciones, porque yo creo que este informe lo que busca es hacer una lectura territorial muy general de lo que está ocurriendo en el departamento, obviamente en términos de que se haga justicia y que no se sigan cometiendo más arbitrariedades contra la población. Queremos un país en paz, queremos un departamento en paz, pero para ello requerimos unas instituciones fuertes, unas instituciones realmente cumplidoras de las funciones constitucionales.